Saludos, buenas, mi nombre es Arturo José Pérez Matos, matrícula 2023-1788, cursando la materia de hacking ético con el profesor Diógenes Jiménez. Bueno, en esta ocasión, disculpándome en primer lugar, ya que lo que están escuchando ahora mismo es una grabación intentando explicar lo que hago en el video, ya que el video no se grabó con el audio, pero aquí les voy a agregar el audio para ir diciéndole. Bien, entonces aquí podemos ver que estoy entrando al CMD para poder enseñar los datos del día con el comando date, que estábamos a 14 del mes 3. Bien, entonces en esta práctica sería hacer el laboratorio de análisis de vulnerabilidades de sitio web. Vamos a ir viendo qué va sucediendo. Bien, entonces mientras tanto podemos ir mencionando de que el objetivo de este laboratorio es cumplir con los objetivos que se nos muestran en la práctica, que es iniciar NICTO y realizar un escaneo básico, usar NICTO para escanear varios servidores web, investigar las vulnerabilidades de los sitios web y exportar los resultados de NICTO a un archivo. Lamentando mucho el no poder tener la grabación exacta de lo que estoy explicando y diciendo, ya que en realidad este laboratorio es bien interesante y muy bueno para todos nosotros, pero vamos a intentar ir diciendo lo que se nos solicita. Ahí yo estaba leyendo lo de que se nos pedía, estaba mencionando la página a la cual íbamos a escanear, que era esa página, la de scame.emmat.org. Y bueno, que se íbamos a realizar un análisis básico en esa página. Bueno, a esa página. Ahí seguramente yo estaba leyendo lo que íbamos a realizar a continuación y lo que estaba comentando, que íbamos a utilizar NICTO para realizar un escaneo básico en el sitio web que mencioné anteriormente, con ese comando, el "-h". Y ahí ya se estaba realizando el escaneo. NICTO "-h" con la página eh, que mencionamos anteriormente. Y bueno, aquí sería esperar a que el escaneo finalizara. Pero mientras tanto podemos ir viendo que se menciona de que está corriendo un servidor Apache 2.4.7. Vamos a seguir esperando entonces a que esto pueda, ¿verdad? Que el escaneo finalice. Bueno. Aunque podemos ir mencionando de que podemos encontrar vulnerabilidades puestas ahí, que se nos da en el escaneo. Y como vemos, copiamos el URL, abrimos el Firefox y colocamos dicho URL, que ahí podemos ver entonces detalles sobre esa dicha vulnerabilidad, que la severidad es baja, y explicaciones que se nos dan ahí sobre esa vulnerabilidad. Y también cómo poder resolverlo, como podemos ver ahí. Bueno, pero bueno, podemos ir mencionando que la corrección recomendada para esta vulnerabilidad, según lo que decía, era que se establezca el encabezado content type para que coincida con el tipo de recurso que se ofrecía, y que agreguemos el encabezado x content type options con un valor de no-sniff para indicarle al navegador que confíe en el content type enviado en lugar de rastrear para encontrar el content type real. Bien, entonces aquí copiamos otro comando que es para buscar servicios web del puerto 80 para escanear dominios HTTPS habilitados y así poder especificar, ¿verdad?,
para poder hacer eso tenemos que especificar el comando "-ssl" para escanear el puerto 443. Vamos a ver exactamente cómo se nos muestra ahí. Pero bueno, en esta ocasión solamente era para mostrarlo, ya que en el laboratorio no se nos decía más pasos indicados para la siguiente. Entonces en la parte número 2 se nos mencionaba de usar de Nicto para escanear varios servidores web. Y aquí se nos solicitaba crear un archivo de texto que enumere las direcciones IP de los servicios web que se analizarán. Esos servicios web o esas direcciones IP, bueno, sí, esos servidores web nos los dieron en el laboratorio. Tenemos que crear un documento, exactamente un archivo de texto, y poder guardarlo. ¿Con qué nombre? Con el que se nos solicitaba, que era IP /list.txt. Y ahí se iban a encontrar las 5 direcciones IP que se iban a escanear. Como ya yo la tenía ahí, solamente fue reemplazar ese archivo con el nuevo creado, y ya el comando que se tenía que colocar era nicto -h IP barra, bueno, con el archivo de texto, IP /txt. Entonces aquí tendríamos que esperar hasta que finalice el escaneo. Entre una de las preguntas que se nos hacen en el laboratorio es cuántos de los objetivos alojan servidores web y cuántos servidores ejecutan Apache, en el que podemos ver de esta dirección IP que escaneó, que es la 10.6.6.23, aloja un servidor Nginx.1.14. Bueno, 1.14.2. Entonces, bueno, feliz de que puedan escuchar esta información. Bueno, entonces ya habiendo acabado el escaneo, podemos ir revisando. Aquí se nos menciona, bueno, podemos ver ahí, vamos a ir uno a uno. Exactamente, se escanearon 4. No sabemos por qué. Bueno, entonces podemos ver que aquí en la 172.17.0.2 hay un servidor Apache 2.2.8 que está corriendo en Ubuntu. También se nos dan información sobre dicho servidor web que estábamos escaneando, junto a más vulnerabilidades que podríamos encontrar para poder tener más información sobre ellos. Entonces, una de las cosas de la práctica que se nos solicita es investigar la vulnerabilidad de ese sitio web, el cual estamos viendo, el 172.17.0.2, en la que se nos menciona que Nicto proporciona información sobre las vulnerabilidades que descubre durante su análisis, y algunas de las vulnerabilidades están con un número OSVD, que es una base de datos de vulnerabilidades de código abierto anterior. Ese que vimos marcado hace poco, que se encontraba ahí, era, si nos fijamos, decía CVE guión 1999-0678. Lo podemos ver incluso en la línea. Vamos a ver si se marca, si yo lo marqué de nuevo, si lo enseñé. Seguro que sí, porque había que hacer mención de ellos. Parece que solamente estaba mencionando sobre el servidor como tal. Pero bueno, nosotros tenemos que revisar la información que reportó Nicto para este servidor web, y las CVE numeradas que se nos ven ahí exactamente. Como podemos ver, ya lo marqué, la CVE 1999-0678. Y hay otra, pero ¿verdad? Vamos a ir viendo la información que se nos menciona de esta, que
Y mientras tanto parece que fui a buscar la otra. La otra CVE. Mírenla ahí. La CVE 2003-1418. Entonces nosotros tendríamos que abrir ambas para poder conseguir información guardada en estas. En estas eh, vulnerabilidades y exposiciones comunes. Bien, entonces en la primera nosotros podemos ver que hace referencia a la configuración predeterminada en algunas versiones de Apache que establecen el server root en la carpeta, bueno, en la ruta user barra documents, lo cual esto permite que los usuarios remotos lean los archivos de documento de todo el servidor. Vamos a esperar a que crucemos a la otra, que es la CVE. Exactamente, la CVE 2003-1418, que permite a los atacantes remotos obtener información sensible a través del encabezado ITAG o del límite Mimend Multipart. Bien, entonces vamos a esperar que acabe de explicar esa parte para que pudiéramos continuar con el siguiente. Que la siguiente parte era exportar, bueno, era no, es exportar los resultados de Nicto a un archivo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí yo estaba leyendo las informaciones que se mencionan sobre dichas vulnerabilidades, lo cual fue lo que les mencioné anteriormente. Bueno, vamos a esperar a que esto finalice. Al parecer ya finalicé de mencionarlo, entonces vamos a continuar con las informaciones. Parece que en este momento les iba a mencionar sobre los servicios que estaban corriendo en cada uno de ellos. Pero bueno, como podemos ver en esta dirección IP, en este servidor web, ya estaba corriendo Apache. Había un Apache, otro Apache en el otro servidor web, en el 10.14, vamos a nombrarlo así. En el punto 23 era Nginx, que entonces este también, el punto 13 estaba alojando Apache. Entonces podemos mencionar de que los cuatro están alojando servidores web, pero tres de ellos están ejecutando Apache. El otro está ejecutando Nginx. Exactamente, eso es lo que yo estaba mencionando. Bien, entonces vamos a ver. Parece que ahora sí estaba mencionando la información sobre eh, exportar los resultados de Nicto a un archivo. Pero en este caso solamente se nos solicitaba poder encontrar, bueno, los resultados de Nicto, pero solo a la dirección IP del 172.17.0.2. Entonces aquí seguramente yo estaba mencionando para que vamos a exportar los resultados del análisis utilizando el indicador "-o", vamos a esperar. Exactamente, ahí se enseña. Si resulta, lo que sucede con ese comando es que se ejecuta el escaneo, ¿verdad? Se ejecuta el escaneo a ese servidor web, se pone el "-o", utilizando, ¿verdad?, el indicador "-o", seguido del nombre del archivo. Entonces, directamente se va a exportar los resultados de un escaneo al archivo de informe HTML denominado scan/results.html. Y bueno, el tipo de archivo de salida se determina a partir de la extensión del archivo. Entonces, una vez que termine del escaneo, tendríamos que buscar el archivo en el directorio
home Kali, en el directorio Kali, ¿verdad? La ruta es home y Kali. Y lo vamos a abrir en nuestro navegador para ver el formato del informe. Entonces, exactamente, ya finalizó. Ahora, bueno, estábamos escribiendo el PWD para saber en dónde nos encontramos. Hicimos el ls para poder enseñar que sí se encontraba ahí dicho archivo, y para especificar un comando de salida de archivo de texto que sea independiente en la extensión del archivo, tenemos que utilizar el indicador format, y para eso tenemos que utilizar la opción menos, fíjense ahí, menos format CSV, que es para guardar el archivo en formato CSV. Ya guardamos el archivo en un formato HTML. Entonces ahora estamos el archivo guardándolo en formato CSV para importarlo a otras aplicaciones de análisis. Entonces, una vez que termine, nosotros vamos a utilizar el comando cat para ver el archivo scan_results.txt, el cual fue el que nosotros guardamos. Vamos a ver. Bueno, abrimos una ventana alterna. Bueno, esto es para poder ir realizando el resultado, ¿verdad? Ver el formato del resultado de, del anterior, que fue en .htm. Entonces estamos escribiendo primero Firefox para que pueda abrirse directamente, y estamos escribiendo el nombre de nuestro archivo. Entonces obviamente no se ejecuta porque lo escribí mal, no es HTML sino que es HTM. Pero bueno, entonces ahí nos fijamos qué fue lo que sucedió. Fue que se escribió de manera, lo escribí de manera incorrecta. En la parte de poner HTM puse HTML. Bien, entonces ahí podemos ver el formato en el que se nos encuentran los resultados para poder verlos mejor. Ya están, por decirlo así, de una manera más directa los resultados y separadas. Entonces podemos ver la información de una mejor manera y más fácil, en la que se nos da entonces las informaciones, en donde podemos ver las diversas vulnerabilidades que se encuentran, que Nikto encontró, y de ahí poder hacer un análisis mucho mejor. Así que es bien interesante esta parte. Siempre y cuando podamos verlo de mejor manera, se nos facilita de esa forma poder guardarlo para poder abrirlo en nuestro Firefox y así ver información. Ahí podemos ver el guardado que se nos hizo para el CB 1999 0678. Entonces aquí podemos ver también entonces el archivo de texto utilizando el comando nano. Claro, también podemos utilizar el comando cat para ver desde afuera sin modificar nada de lo que se encuentra adentro, pero vamos a ver las dos formas igualmente. Con el comando cat podemos verlo desde fuera sin afectar nada de lo que se encuentra adentro, pero con el comando nano podemos incluso modificar el archivo de texto. Exactamente, como se nos muestra ahí. Con eso podemos incluso modificar el archivo de texto, pero lo que decidimos es guardar el archivo de texto. Bueno, estoy teniendo unas cuantas complicaciones para poder guardarlo, pero ya finalmente decidimos dejarlo así al parecer. Vamos a ver qué sucede. Parece que sí, que lo dejé así. Se me olvidó cómo se cerraba. Pero bueno, hasta aquí el video, gracias.